Aleluya. Vamos a estar hablando de los tiempos de Dios. Y yo no sé si había notado en el pasado ustedes, pero yo sí he notado de que a veces el tiempo de Dios y los tiempos que asigna Dios son diferentes que lo que quiero yo. Hay momentos en cuando yo digo, Dios, es urgente, haz algo ahorita, y luego espera un par de días. Y otros momentos en cuando dice, sí Señor, ¿en cuándo puedes? Esa es una petición, y luego lo hace. Y pero Señor, no entiendo, ¿por qué los tiempos en cuando yo digo, apúrate, estás con calma? Y cuando yo digo, mira, no te preocupes, ya de repente estás corriendo. No entiendo a veces, y nosotros tenemos que investigar, porque yo creo que no soy el único quien había visto que los tiempos de Dios no son conforme a mi voluntad. Por ejemplo, en esta semana Mayra va a descubrir que su voluntad fue el domingo, pero la voluntad de Dios a veces es otra cosa. Amén, Mayra. Aleluya. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para cambiar la perspectiva y meternos en el tiempo y la forma que piense Dios? Porque no podemos decir, yo he tratado, pero no podemos decir, Dios, estuviste equivocado. Fíjense que hace un tiempo yo era elegido como presbítero de región y tenía a mi carga de programar reuniones de pastores en las juntas. Y luego, después de la elección y antes de la primera junta, unos de los pastores me acercaron y me preguntaron, pastor, una pregunta. Y yo digo, ¿qué? Pues esa próxima junta a las 10 de la mañana, dices, sí. Entonces, necesito preguntarte si es tiempo mexicano o tiempo americano. ¿Y sabes la razón por preguntar? Ellos siempre tenían el hábito de llegar unos 30 minutos tarde. Y yo le respondí de esa forma, mira, ninguno. Vamos a comenzar a tiempo de Dios. Y Dios nunca llega tarde. Pero ese es poner en nuestro sistema. Es cierto que Dios nunca llega tarde, pero a veces percibimos que su llegada fue tarde. Nosotros tenemos que entonces ver de otra forma. Yo he aprendido y de verdad estoy lento en esa, de aprender los tiempos de Dios. Antier tenía que ir a una tienda y estaba muy apurado porque tenía que agarrar algo que fue ya urgente en ese momento. Al llegar a la tienda, ¿cómo ve? Estaba cerrada. Y en el momento de estar cerrada, tenía como antes la tentación de decir, ¿qué pasó con esa? Pero en vez de someterme a esa, yo de repente solamente comencé a alabar a Dios. Dios, yo no sé por qué está cerrada, no sé por qué está pasando eso, pero yo sé que tienes todo en control. Y sabe que unas 3 horas después estuve de repente en otro lugar y estaba abierta y fue mejor valor, mejor cosa. Y yo dije, Señor, sabía que tenías todo en control. Y de verdad en ese momento, una vez en 1000, pero en ese tiempo sí salí de la tienda cerrada sin quejar, sin estar enojado, porque confiaba que Dios tenía todo control. Nosotros, ¿cómo podemos mantenernos en esa parte? A ese fin, estuvimos en la lectura diaria que tenemos leyendo en el libro de Marcos. Y en Marcos 5 tiene una historia, una situación que Jesús tenía que enfrentar. En capítulo 5, verso 21 hasta 43. Es un texto largo, pero vamos a tomar tiempo para leer, porque yo creo que Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra. Entonces dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Solamente en esa podemos parar e investigar. Fíjense, Dios es todopoderoso.
Dios es omnipresente, que significa que está presente en toda parte. Luego, después de la crucifixión, encontramos momentos, la resurrección, encontramos tiempos en cual Jesús apareció en lugares donde estuviera imposible. Por ejemplo, caminando con unos 2 discípulos, se reveló quién era en el momento de partir el pan y se desapareció en frente de ellos. Fue trasladado a otro lugar. Incluso en el libro de Hechos tenemos un tal que estaba como discípulo, Felipe, estaba evangelizando y al bautizar ese varón, salió del agua y desapareció Felipe a otro lugar. A mí me parece mejor solamente ser trasladado a otro lugar. Jesús pudiera. Dice, después de que Jesús regresó en la barca. ¿Saben ustedes que Jesús incluso pudiera más rápido caminar sobre el agua? ¿Verdad? Ya tenemos esos textos. Pero dice que Él se sometió a una forma más lento. Yo en la semana, pues hace 8 días, tenía que ir a Puerto Vallarta y a investigar porque estaba por ir y yo dije, mira, las casetas de cobro, todo lo que cuesta más ir en coche que en camión. Entonces yo estaba por comprar un boleto de ir en camión cuando de repente mi esposa me preguntó, ¿y de qué son los precios de avión? Descubrí que el avión salía unos 150 pesos menos que el camión en esa ocasión. Y yo tenía que sufrir entonces. Yo me metí en el avión el domingo pasado y yo envié mensaje de texto a mi esposa diciendo, ya estoy en el avión, dice que tengo que moverme a modo avión y luego te voy a avisar. Salimos llegando a Puerto Vallarta, yo escribí de nuevo, aquí estoy en Puerto Vallarta y dice, pues apenas saliste. 33 minutos. 33 minutos. Y jamás había viajado en mi coche ni en camión en 33 minutos llegando a Puerto Vallarta. Me parece mejor, ¿sí? Ver una forma más rápida. Porque esa es la forma que pensamos nosotros. Quiero la forma más rápida. Pero es interesante a mí que Jesús tenía a su disposición una forma más rápida. Pero dice que Jesús regresó en la barca. En la barca. Al otro lado del lago se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. ¿Qué significa? Que estaba rogando, estaba muy angustiado porque fue urgente lo que iba a solicitar. Dice que él solicitó de esa forma, insistiendo, mi hijita se está muriendo. ¿Cuántos pueden decir? Sí, es importante, es urgente. Si tenemos nosotros como padres un hijo, una hija con una enfermedad, obviamente pensamos lo mismo, es urgente. Y llegaba él diciendo, es urgente. Y dice, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretejaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Fíjense, cuando dice esa, quiero que imaginen lo que estamos viendo. Aquí tenemos a Jesús en compañía de una multitud de personas. Yo no sé si pueden imaginar eso, pero es como ir a un centro comercial el día de Buen Fin. ¿Puede caminar rápido? No, allá en el centro está caminando rumbo a otro. Y luego una línea sin fin de solamente pagar en la caja, ¿verdad? Por un descuento de 5 pesos. ¿Quién sabe? 10%.
Pues sí, entonces sí fue algo que está comprando de 50 pesos, sí fue 5 pesos de descuento. El asunto es que cuando tiene una multitud de personas, uno no se puede mover rápido. Y podemos nosotros incluso ver que esa mujer, dice, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Fíjense, ¿qué estamos diciendo? Aquí está una mujer quien había sufrido enferma por unos 12 años. Cuando ustedes están enfermos, ¿cómo es? ¿Tienen mucha energía? Dice, yo quiero ir y correr. No, incluso camine un poquito más lento. Y esa mujer había sufrido perdiendo sangre por 12 años. ¿Qué significa? Está caminando. Pero dice que alcanzaba a Jesús por detrás. Entonces, ¿qué estaba haciendo a Jesús? Jesús llega a Jesús un hombre diciendo, insistiendo, mi hijita está a punto de morir, corre conmigo. Y aquí está Dios corriendo. Yo no sé si ustedes habían recibido la misma respuesta cuando algo fue urgente. Aquí llega Jesús. Como en cámara lenta. Tan lento está caminando que una mujer enferma por 12 años, pobrecita mujer, sin energía, dice, yo puedo. Le agarraba por atrás. Tengo que imaginar que estaba pensando el varón, el papá. Si estuviera yo, iba a agarrar a Jesús y digo, yo voy a cargarte. Correr. Porque esa fue tan lento que está moviendo y todo lo que está pasando. Y dice que se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, fíjense, esa palabra. No creo que fue solamente por casualidad que Marcos se pone esa palabra. Porque dice aquí al instante. ¿Quién es que quiere algo al instante? El papá. Pero ¿quién recibió la respuesta de inmediata? La mujer. Dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Aquí está. Imagen otra vez. Jesús corriendo en pro del papá con su hijita a punto de morir. ¿Quién me tocó? No sé si hablaba así. ¿Quién me tocó? Y fíjense, nadie respondió al principio. De tal forma que, ¿qué dice? ¿Ves que te apretujaba la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, ¿qué dice? Seguía. ¿Qué significa? Yo no voy a mover de aquí a este momento en la persona confiese. Aquí estoy. ¿Quién me tocó? ¿Sí o no? Dice, seguía. No solamente por un momento y nadie respondió. Entonces, no, yo no voy a mover. Y el papá, ¿qué estaba pasando con él? Pobrecito, estaba a punto de sufrir un infarto. ¿Verdad o no? Mi hijita. Alguien me tocó.
Jesús, todo el mundo le está tocando. Jesús, por favor, que vayamos. No voy a mover hasta que alguien confiese que me tocó. Yo también he sufrido de esa forma a veces, como un predicador. Yo digo, y quiero que todos los quien quieren más de Jesús vengan a frente. Y todos, ¿quién va a mover primero? Yo no. A la persona allá. No voy a mover de ese lugar hasta que la persona que quiere más de Cristo venga a frente. Estaba Jesús. Dice, estaba enseguida mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Por fin. Dice en verso 33, la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Fíjense, cuando dice toda la verdad, necesito avisarles algo. Porque tenemos la historia ya escrita. Ya antemano, antes de que la mujer le tocaba, Marcos nos informa de que ella había sufrido por 12 años. Pero en el momento de la historia no iba a ser antemano, sino después. Cuando dice que ella se fue y contó toda la verdad. Imagínense, el pobrecito papá otra vez. Jesús, no voy a mover de ese lugar hasta que la persona confiese que me tocó. Y llega la mujer, se arrodilló ante él temblando de miedo. Y cuando uno está temblando de miedo, no habla muy rápido. Es que, pues, fíjense, dice toda la verdad. Todo inició hace 12 años. ¿Cuántos han escuchado gente así? Que no saben cómo llegar al punto. Solamente, ¿qué pasó? No, dice, confesó ella toda la verdad. Hace 12 años comenzó de esa. Y luego fui al médico. Ya sabe el médico que vive en los cruceros de las calles. Pobrecito papá. Jesús, mi hija ya está a punto de morir. Deja a esa mujer. Jesús, por favor. Y está confesando 12 años de sucedimiento. Fíjense, ¿sí o no? Lo que dice, no estoy exagerando el texto, en lo que dice. Y dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Ese pobrecito, punto de tener infarto, diciendo que es urgente, insistiendo que vaya. Jesús caminaba tan lento que una mujer así enferma le podía agarrar desde atrás. Luego esperaba y esperaba que confiese. Y ella llega para confesar y contó una historia de 12 años. Y en el momento en cuando Jesús dice, entonces todo está bien, que te quedes libre de tu enfermedad. Llega la persona a avisar, ya está muerta. Ya está muerta. El papá iba a decir, ¿por qué el tiempo de Dios no corresponde a mis tiempos? Mi hija ya está muerta. ¿Cómo? Es que Jesús quiere más a esa mujer. Porque todo el mundo puede entender que la mujer pudiera esperar unas 2 horas más. Si había sufrido por 12 años, podemos nosotros, ya hacemos una entrevista, una encuesta ahorita. ¿Cuántos creen que la mujer, después de sufrir 12 años, pudiera esperar otros 2 horas? Levanten la mano. Yo sí creo. ¿Cuántos creen que si estuvieran ustedes, el papá de la hijita, a punto de morir, iban a pensar que la necesidad tuya es más importante que los demás y es urgente? Levanta la mano. Entonces todos nosotros estamos de acuerdo. Unos no habían levantado la mano porque dice, es tan obvio. Pero el problema
el problema, o a lo mejor los que están dormidos, no levantó la mano tampoco. Okay. Dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan y el hermano de Jacobo cuando llegaron a la casa. Entonces, de repente, cuando ya está muerta, no hay prisa, no va a cambiar. De repente Jesús tiene prisa, dejando a todos de la multitud, corriendo con sus 3 discípulos y el papá, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía la misma edad que la mujer había sufrido, 12 años. Tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante ese hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieron de comer a la niña. Aquí tenemos. Y al analizar como seres humanos, vamos a tener una perspectiva muy distinta de que Jesús debía hacer las cosas al revés. Debía dar prioridad a la niña y luego tocar la vida de esa mujer. Pero no lo hizo. Entonces tenemos solamente 2 opciones. Jesús estaba equivocado, o nosotros estamos equivocados. Son las 2 opciones, no puede ser otros. ¿Sí? Si nosotros pensamos de una forma y Jesús pensaba de otra forma, alguien está equivocada. Y si entendemos que Jesús es Dios y nunca se equivoca, nos deja con solamente una opción: es que nosotros estamos equivocados. Pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos nosotros meternos en los tiempos de Dios para que no estamos siempre frustrados, a punto como de papá de tener un infarto porque Jesús no está moviendo tan rápido como imaginamos? ¿Cómo podemos entender los tiempos de Dios? Ese es el punto de esa predicación. Nosotros tenemos que entender algo de la diferencia. Como mencioné, de que nuestro problema viene cuando entendemos que Jesús tomó como prioridad la mujer. No entendemos por qué la mujer. Podemos entender la prioridad de la niña, del papá. Si aceptamos que Jesús es correcto, entonces necesitamos tener una diferencia, un cambio de perspectiva, de tiempos. Al llegar a esa, yo necesito analizar un poquito qué significa el tiempo a nosotros y luego a Dios. Fíjense en una de las cosas que decimos nosotros como seres humanos. Tengo unos dichos de antigüedad. Benjamin Franklin dice: ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo. Porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. También dice: el tiempo es dinero. Así crecemos. Llegamos a puntos en que todo el mundo dice: mira, tiene que llegar puntualmente a la escuela, al trabajo. Tenemos tiempos siempre. Si llegaba yo aún con esa bendición de volar a Puerto Vallarta hace 8 días, si llegaba unos 3 horas después de vuelo, no iban a esperarme.
Qué bueno. No llegaba tan tarde, casi, pero no tan tarde. No, de verdad, hermanos, confieso. Llegaba el domingo pasado al aeropuerto y llegaba porque fuera por la línea Aromar. Aromar tenía ese letrero enfrente de su puesto. Dice, vuelo cerrado. Dije, oh Dios. Porque todavía faltaba 35 minutos por el vuelo. Pero llegaba. En ese momento salió un varón del mismo Aromar. Y sin ver nada de boleto, de credencial, nada de identificación, nada, salió y solamente me preguntó, ¿eres Gary? Es porque soy famoso. No, según a él fui yo el único todavía esperando. Y él dijo, está bien, no tiene nada para documentar. No, solamente dice de mano, está bien, entonces adelante. Y pasaba. Pero fíjense, tiempo, si llega tarde, no vale. Otro, William Shakespeare, en uno de teatro, él dijo esa en uno de sus caracteres, dice esa, porque quería estar en el momento para observar algo importante. No voy a elaborar el play que tiene, pero dice él, mejor 3 horas temprano que 1 minuto demasiado tarde. Haber perdido la oportunidad. También tenemos esos dichos, el tiempo perdido no se puede recuperar. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Tenemos ese dicho. Fíjense. La clave no es gastar tiempo, sino invertirlo. También dice, cuida los minutos y las horas se cuidarán de sí mismas. Tenemos esos dichos como seres humanos, porque tenemos tanto valor por el tiempo. La razón es porque ya nos queda muy poco. Ese viernes vamos a celebrar, como Mayra dice, medio siglo. Y si uno imagine que puede vivir 100 años, y sí, voy a lograr. Todavía significa a mí que he gastado la mitad. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y cuando nosotros comenzamos a pensar así, ponemos más y más premio a cada segundo, cada minuto, cada día que tenemos, día tras día. Y ese es como lo más importante entre los seres humanos. Incluso, a ver, Einstein dice que solamente tiene esa de espacio, de dimensiones físicas y de tiempo. Ese es el sistema que él usaba a analizar todo el mundo, todo el universo. Fíjense, Dios es diferente. Dios es diferente. Porque Él vive aparte de tiempo. Si nosotros decimos que necesitamos aprovechar de cada minuto, escucha lo que Dios dice. Y no voy a buscar de dichos de Benjamin Franklin ni de Lord Chesterfield. Yo voy a leer unos de las palabras de la palabra de Dios. Y en Salmo 90, 1-4 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. De otros tiempos hasta mi tiempo y en el tiempo en el futuro. Él dice enseguida, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelven al polvo cuando dices, vuélvense al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Dios vive afuera, aparte de tiempo. Esa es la razón que Él puede estar en todo lugar a todo momento. Es porque para Él el día de tu nacimiento es hoy también. Porque Él vive afuera de las restricciones de tiempo. Y si entendemos esa,
podemos nosotros entender que para Dios va a tener otras prioridades. Nosotros pensamos que la prioridad es la urgencia porque solamente tenemos tanto tiempo. Pero llegando a Dios, Él dice, no, yo tengo todo el tiempo en el mundo. Soy eterno. El asunto, hermanos, es que Él quiere que tengamos nosotros también lo mismo. Fíjense que Él quiere plantar en nosotros, ¿qué? La vida eterna. Él no quiere que vivamos nosotros en ese mundo pensando, solamente tengo un par de horas más, un par de días, un par de años. Él quiere que cada vez que estamos invirtiendo no es por asunto de tiempos, sino asunto de prioridades. Y luego voy a explicar, pero antes analizamos unos otros versos. En 1 Juan, capítulo 2 y verso 17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, si estamos bajo ese régimen, ese entendimiento de tiempo que es eterno y vamos a tener todo el tiempo en el mundo, entonces podemos cumplir su voluntad sin la restricción de tiempos. En Esther, capítulo 4 y verso 14, dice, ese es en el momento en cuando Esther recibe el consejo de su tío y dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio. En otras palabras, él dice, Dios tiene todo el tiempo en el mundo. Y si tú no quieres responder, tú vas a morir, pero Dios va a tener su voluntad. Sigo leyendo, dice, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Cumplimos su voluntad es la prioridad. Pedro nos dice en 2 Pedro 2, 8 a 9, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Cuando el Padre estaba pensando, Jesús está llegando tarde. Dice, no es tarde nunca, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Fíjense que nosotros tenemos un valor de tiempo, mientras Dios tiene por valor el fruto del Espíritu. Aquí tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Jesús puede esperar y esperar y esperar, porque su prioridad es la salvación de las almas. Su prioridad es que cumplamos nosotros su voluntad, que formamos su visión, que no estamos solamente con la óptica de tiempos limitados, sino que entendemos que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Santiago 4, 13 a 17 dice, ahora escuchen eso, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la neblina. Ese es el problema, que tenemos una perspectiva que ya no tenemos mucho, pero en Cristo, hermanos, sí tenemos mucho. Que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces está diciendo, no, la prioridad no es el tiempo, sino cumplir la voluntad de Dios. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y lo normal entre los creyentes es porque cambiamos por ser apresurado por tiempos y queremos brincar, queremos hacer de vía corto en vez de solamente cumplir su voluntad. Salmo 102 dice, por eso dije, no me lleves
Dios mío, a la mitad de mi vida tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se gastarán como un vestido y como ropa. Los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Esa es la perspectiva que Dios tiene. Tiene una perspectiva eterna, mientras nuestra por naturaleza es temporal. Esa es la razón que no estamos siempre sincronizados con lo que Dios quiere hacer, porque nosotros pensamos, solamente tengo hoy. En esta semana tengo para terminar todo ese trabajo y luego tenemos tanto estrés. Pero Dios dice, mira, el asunto no es cumplir en sus tiempos así, porque el tiempo no es la cosa. El asunto es que cumplimos con éxito, con todo lo que quiere, que logramos de cambiar la naturaleza, que no es perecedera, sino de eterna. Sin un cambio en lo interior, nunca podemos reconocer los tiempos perfectos de Dios. Si no tenemos una transformación de la mente, podemos siempre estar viviendo con una imagen de cristianismo en nosotros, pero apurados, frustrados, enojados, diciendo, ¿por qué tan lento Dios estás llegando? Pero Dios no llega lento. Pablo entonces nos da lista de lo que podemos esperar en Él. Fíjense en lo que dice en Gálatas 5, 22 a 26. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que está crucificando? Fíjense en la lista, porque aquí es la lista de la naturaleza de ¿qué? El Espíritu. En la primera parte de ese verso 22 dice, en cambio el fruto del Espíritu. Y fíjense que Espíritu es con mayúscula. Dice que es el Espíritu de Dios, es la naturaleza de Dios. Y si leímos esas cosas, son todos fuera de tiempo. Por ejemplo, solamente a analizar desde el principio, dice, es amor. Amor, según a Pablo, 1 Corintios 13, se quedan esos tres: fe, esperanza y amor. Es algo permanente. Si en la prepa un muchacho dice a una muchacha, te amo, pero mañana de repente ama a otra muchacha, ¿cuántos pueden entender que no es amor? ¿Sí o no? Porque amor no vacila, no cambia día tras día, es algo permanente. Podemos nosotros decir muchas otras cosas que es, pero no es amor. También podemos nosotros hablar de la alegría. Fíjense que no dice felicidad. Alegría es algo que Dios quiere poner en nosotros. Es fuera de tiempo, no es condicional, no es conectado con las bendiciones ni las maldiciones, no con los tiempos buenos ni malos que estamos sufriendo, porque siempre tenemos la alegría. Y podemos nosotros pasar momento tras momento en todos esos y llegando a paciencia. ¿Cuántos saben que paciencia prácticamente significa que no tiene nada conectado con tiempo? ¿Verdad? Entonces cuando llegamos a leer, dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Fíjense, sus pasiones y deseos, ¿qué son? Temporales. Si uno dice, muero por un chocolate, ¿qué quiere decir? Después de comer chocolate, ¿todavía está muriendo por chocolate? No, es pasajero. Son cosas conectadas con tiempo, poquitos. Las pasiones y deseos. Y luego dice en verso 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
Y cuando dice andemos guiados, otra forma de decir, si analizamos las palabras griegas, podemos llegar a ese fin, que significa que estaremos sincronizados con Dios. Andemos con el Espíritu. Otra forma, en vez de solamente imaginar uno quien está andando, uno quien está sincronizado, podemos imaginar una pareja bailando. Eso significa que en su mover están siempre sincronizados en su lugar. Y si de repente uno dice, ¿por qué siempre me está pisoteando el pie? ¿Qué significa? Se puede quejar contra la otra persona, pero también puede ser que su pie no debía estar en ese lugar. ¿Sí o no? Porque si estaban sincronizados, en el momento en cuando ese pie se baje, no iba a estar en el lugar pie de otra persona. Y a veces, yo no sé de ustedes, pero yo me he sentido como Dios me está pisoteando, porque no estoy en el lugar correcto. En sus tiempos no estoy sincronizado con Él. Y ese es cuando nos quejamos, que decimos, es urgente, tiene que hacerlo. Pero según lo que Pablo está diciendo, que cuando generamos, cuando permitimos que el Espíritu forme su naturaleza en nosotros, de repente los tiempos, la sincronización de nuestra vida es así, que podemos estar bailando aquí con Dios y el mundo va a ver que somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios tiene su voluntad en nosotros y no andemos conforme a las pasiones y deseos, las limitaciones de tiempo de ese mundo. Es lo que está diciendo. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Yo quiero ganar, yo quiero ser primero. Otra vez, son de tiempos. Si una persona, ya había mencionado esa, el fruto todo es parte o aparte del tiempo. Entonces, si regresamos, ahorita volvemos al texto de Marcos 5, de ese padre quien está diciendo, Jesús es urgente, ¿sí? Y todos antes dijeron, mira, ese debía ser urgente, pero no fue urgente a Jesús, ¿verdad? Si regresamos a analizar ese texto, déjenme preguntarles, con ese del fruto del Espíritu, ¿quién mostraba el fruto? Por ejemplo, ¿quién mostraba paciencia? La mujer, ¿verdad? Después de padecer 12 años, ¿no se imaginó a alguien más importante para presentarse ante Cristo y dice, si eres Cristo, tienes que sanarme ahorita? ¿Sí o no? Con paciencia. Y también mansedumbre, humildad. Llegaba detrás de Jesús, no ser presumida de nada. Ella llegaba a decir, no quiero molestarle, solamente voy a tocarle, y en la fe. ¿Sí o no? Mientras ese papá, ¿qué pasó? Él llegaba a decir, Jesús, yo soy líder de sinagoga, ayúdame, es urgente. No mostró nada de paciencia. Sus palabras, ¿no? Y si analizamos que ese es fruto del Espíritu, es lo que Dios quiere y vale más de tiempo, entonces entendemos la historia. Jesús podía premiar a la mujer porque está desarrollando el fruto del Espíritu, mientras el papá no lo tenía. Y fíjense, solamente para avisarles, lo más urgente que pensamos que algo es, Dios va a tener óptica así. Ese puede enseñar mucho la paciencia. ¿Sí o no? Porque si yo digo, hoy, el límite tiene que mover hoy, ¿qué está diciendo Dios? Oportunidad de enseñar paciencia. Porque para Él el tiempo no es la prioridad, porque Él tiene sin límite de tiempo. Lo que quiere es que su siervo tenga paciencia.
tenga amor, tenga paz. Todas esas cosas. Ese, creo yo, es parte de la razón o parte de la forma que podemos responder. Porque cuando yo pienso es algo urgente, Dios tome mucho tiempo. Porque para Él mi urgencia no es tan urgente. Porque Él da más prioridad el fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Y eso es lo que estaba pasando con esa mujer. Y la razón que Dios incluso tomaba tiempo es porque hace 12 años comenzó a pasar esa y luego fui a ese. ¿Y qué hizo Jesús? Sí, hermana, me diga. Y luego, ¿qué pasó? Y mientras el papá, y que no dice el texto, pero yo puedo imaginar a Jesús a vez en cuando, porque estaba tardando mucho la práctica de la mujer. Jesús diciendo: paciencia. Sí, hermana, dime. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es porque necesitamos entender la razón por estar fuera de tiempo con Dios. Es porque no tenemos como prioridad las mismas cosas que Dios tiene como prioridad. Nosotros tenemos que tener tiempo, tomar tiempo, orando día tras día, que el Señor forme en nosotros su naturaleza de amor, de todo, hasta dominio propio, porque Él quiere que tengamos esas por la eternidad y tiene todo el tiempo para enseñarnos. Si analizamos la vida de Job, podemos nosotros ver lo mismo. ¿Por qué permitió un día castigar tanto a Job? Porque quería formar algo en su carácter que vale más que el tiempo. Tenemos que olvidar de esos otros dichos. Tiempo es dinero. Y comenzar a pensar, la cosa que vale más es que la naturaleza de Dios forme en mí. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero que la lista de fruto del Espíritu esté en mi vida. Yo no voy a pensar en tiempos que esa tiene que estar ahorita, cuando es a sacrificar el fruto del Espíritu, la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos que cambiar. La prioridad entonces para Dios son las cosas que llevan a su pueblo de crecer a su imagen. Yo creo que es lo que necesitamos siempre estar orando. Porque de verdad vivimos en un mundo que está apurado, está siempre saturado con sus tiempos. Y Dios dice: está bien, yo espero entonces. Porque Dios tiene paciencia. Y la paciencia de Dios significa que una vez que entendemos y tenemos su naturaleza, llevaremos años de trabajo fructífero. Podemos nosotros hacer más en su naturaleza, en su corazón, en su tiempo, que jamás pudiera si solamente pegamos a minuto tras minuto. Tenemos que cambiar y ser como Él, tener una perspectiva eterna. Inclinen su rostro conmigo, por favor.